Gracias. Gracias. Señor les bendiga. Qué lindo tiempo, qué especial lo que ocurre en la familia de Dios. Que podemos abrazarnos, cobijarnos, decir que nos amamos. Es muy especial. Es hermoso lo que está pasando en nuestra iglesia. Sabemos que al Señor le hemos llevado a sonreírnos, a sonreírle y ver que estamos en las sendas que Él quiere. Amén. Me tocó, me dijeron, te toca. Amén. Ok, vamos a comenzar el mensaje. El mensaje de hoy se llama Jesús me dijo, sígueme. Ese es el título del mensaje. Les invito a leer a Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. Hay una historia muy especial en que salen varios personajes. Y ahí el Señor es uno de los protagonistas importantes, como en muchas ocasiones. Voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Al Señor no le podemos ocultar nada. Uno puede ver que cuando nos acercamos al Señor, tenemos que ser libros abiertos, vasos transparentes, porque no le podemos ocultar nada. Por más que nosotros queramos quizás tener algo por ahí, el Señor lo va a ver. Lo que pasó con Natanael. Felipe fue fuertemente impactado con esa autoridad sobrenatural de Jesús. Le dijo: sígueme. Ese sígueme llegó muy al fondo de Felipe. Sus palabras fueron como el rocío que anuncia el amanecer, ardiendo y quemando el corazón de Felipe. Se alegraba tremendamente porque Felipe era alguien que conocía las Escrituras, alguien que había leído y veía que estaba ocurriendo algo que era trascendente. Jesús mismo estaba mirando a su vida. Felipe y Natanael, posiblemente ellos fueron desde chicos, fueron formados y instruidos en el judaísmo. Desde pequeños quizás ellos estaban en las sinagogas participando. Ya a cierta edad comenzaron a leer las Escrituras, el Torá, pero nada de ello permitiría que fueran al reino de Dios. En este caso estaban contentos porque se estaba cumpliendo lo que ellos habían leído. Ustedes saben que ahí dice que Felipe dice: hemos encontrado aquel que habla Moisés y hablan los profetas. Ellos estaban realmente muy contentos. Y Felipe, al escuchar ese sígueme, las cosas fueron transformadas y cambiadas y le dieron la oportunidad para ir al reino de Dios. Ellos fueron discípulos realmente muy destacados por un lado. Ellos no pararon y siguieron hasta el final. Sabemos por un lado también que no porque hayamos nacido en la iglesia, y quizás algunos corrieron entre las bancas de la iglesia desde chico, están seguros para ir al reino de Dios. En este tiempo el Señor le dice: sígueme, sígueme. Bueno, una de las cosas que el Señor, nuestro Padre Dios, siempre ha tratado de marcar en nuestras vidas como el pueblo de Israel es direccionarlos. El Señor no nos deja solos, el Señor no nos desampara.
¿no es cierto? En la Escritura siempre hay promesas que dice que siempre está con nosotros. ¿Ah? Nos direcciona desde un principio, como lo hizo con el pueblo de Israel, que utilizando a Moisés, ¿no es cierto?, fueron dirigidos hacia la tierra prometida y había, ¿no es cierto?, esa columna de nube y esa columna de fuego, en el cual ellos iban en pos. Ya desde ese tiempo Dios les decía, síganme. Estaba introduciendo el concepto. ¿Ah? No solamente la idea de enseñarle a seguirle a Él, sino que un concepto también de practicarlo. En Deuteronomio 13:4 podemos, rápidamente voy a dar lectura a dos pasajes. En Deuteronomio 13:4, Él le menciona algunas cosas al pueblo. Es increíble, pero no lo repite también en el 10:20. Dice, voy a leerlo rápido, el 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguiréis. Y en el 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. El Señor le estaba ya introduciendo el concepto y la idea de practicar el seguir a Dios y que nada se desviara, como dicen por ahí, ni a derecha ni a izquierda. El Señor esperaba que fuera así. Bueno, ellos trataron en cierta forma, pasó el tiempo, nos introducimos en el tiempo en el cual Israel ya había llegado a la tierra prometida. Las 12 tribus se habían distribuido en ese lugar de Jerusalén hacia el norte y Jerusalén hacia el sur. Todo eso ya era de ellos. Se había cumplido el propósito por el cual los había llamado. El protagonista que estaba al frente, como conocemos, es Josué. Josué, un hombre con firmes convicciones, una persona que tenía la dirección de Dios, una persona que era temerosa, hombre de guerra, hombre que había sido formado dentro de ese contexto. ¿Ah? Y ellos aprendieron a entender lo que era seguir a Dios. Voy a leer en Josué 23:8. Del versículo 6, 7 y 8. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarte de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, os inclinéis a ellos. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. El resultado de que ellos hayan llegado a la tierra prometida y las 12 tribus se hayan repartido, es porque ellos habían actuado y seguido las instrucciones de Dios y lo hicieron bien. Hubieron algunos problemas por ahí, pequeños, no más allá, pero hasta ese momento ellos habían seguido el arca del pacto, en la cual les direccionaba hacia dónde tenían que ir y no desviarse para ningún lado. Ese es el propósito. El pueblo de Israel estaba entendiendo que debían seguir a Dios y no desviarse. Y también se entra el concepto también en el Salmo 23, que lo hemos escuchado y lo hemos leído, ¿no es cierto? Salmo 23, donde dice, Jehová es... ¿No es cierto? Para descansar. Gracias. Está el concepto introduciéndose, ¿no es cierto? Jehová es mi pastor. Es decir, ¿dónde está el pastor? ¿Adelante o atrás? Adelante. Está introduciendo el concepto de que las ovejas siguen al pastor. Las ovejas deben ir tras del pastor. Está introduciendo esa idea de practicarlas. Él decía en unos momentos, Jesús dijo en todos sus momentos, dijo, son como ovejas que no tienen pastor, decía en Israel. ¿Por qué? Porque había una situación que él podía observar, que habían personas que andaban confundidas, que andaban por ahí, por allá, buscando un camino. Estaban
sin pastor. En Lucas 9, 57, 62 ya entramos un poquito más a lo que nos vamos a referir. Ahí Jesús ya tiene unas conversaciones más profundas con algunos. Lucas 9, 57 al 62 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor nos conoce muy bien. No solamente ve la fachada, sino nuestro corazón. Y sabía que Él, ¿no es cierto?, el que le aclara que las zorras tenían guaridas y las aves en sus cielos tenían nidos, era porque Él quería seguirle, pero no dejar lo demás. Habían comodidades que Él quería seguir manteniéndolas. Él quería seguir a Jesús, pero manteniendo siempre su almohada en la cabeza. Pero el seguir a Cristo de repente no es tan fácil. A veces hay momentos de incomodidades que hay que enfrentar. Y en este caso, Él está sacando a la luz el contexto de que hay situaciones en las cuales Él tenía que dejar. Más adelante dice en el 59, dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor no le está bajando el perfil en el contexto familiar. Sí que era importante entregar el mensaje y dedicarse a la obra de Dios, pero Él estaba dándole la mayor importancia a la familia que a Dios. Y esperaba que eso fuera corregido. Más adelante dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo sé que aquí muchos han levantado la mano y hemos dicho: sí, Señor, te voy a seguir. Y el Señor le ha dicho: sígueme. Pero la Escritura dice que hemos tomado la mano en el arado. Y el Señor nos dice: no mires para atrás. No mires para atrás. Es tiempo en el cual nosotros hemos tomado, ¿no es cierto?, nuestras manos en el arado y hemos seguido. Y sigue, y sigue, y sigue. No pares, no paremos. En ese aspecto. Quizás van a haber circunstancias a nuestro alrededor, pero el Señor nos está diciendo que somos una iglesia en la cual tiene que tomar la mano en el arado y seguir y no parar. El Señor nos dirá el tiempo: ya es tiempo quizás decir ya detente, porque hoy te vas al reino de Dios. Pero es el Señor que pone los tiempos. La verdad es que había momentos bien particulares cuando me llegó a escribir lo que significaba seguir a Cristo. Hubo un momento en que, como me pasa, me emocioné. Bueno, ¿qué significa seguir a Cristo? El seguir de Jesús significa que puedo llegar a ser un discípulo, un siervo de Dios, un amigo. Seguir el llamado de Dios de seguirle significa que Él es mi Señor, Él es mi gobernador. No hay lugar para otro Señor. El Señor dice que no podemos servir a dos señores. A uno amarás y al otro aborrecerás. El seguir a Cristo significa que Él es mi único salvador personal. Seguir a Jesús significa que buscaré primero el reino de Dios y su justicia. Seguir el llamado de Dios, el de escuchar que me diga sígueme, significa que cuento con un pastor que me guía a lugares de justicia y de paz y me confortará. Seguir el llamado de Jesús significa que le creeré a su palabra y a todas sus promesas. Pedro decía en unos momentos, ¿no es cierto?: Señor, ¿a dónde iré si tú tienes palabra de vida eterna?
Seguir a Jesús significa cambiar hábitos y costumbres que solo encierran pérdidas de tiempo y otras cosas. Seguir a Jesús significa también morir a mis deseos personales. Seguir a Jesús significa también formar parte de su gran propósito. Seguir a Jesús significa restaurar los daños ocasionados, si es que lo he hecho a terceros. Seguir a Jesús significa seguir es perdonar a la vez y recibir un perdón. Seguir a Jesús significa que aprenderemos a conocerle y aprender a amarle cada día. Y seguir a Jesús significa que en un lapso de tiempo sabré depender de Él y en todas ocasiones seguir aprendiendo más. Habían unas estadísticas que alcancé a leer, que son estadísticas en Estados Unidos, que se presentan, que hablaban de los compromisos, que en Estados Unidos está bajando ese concepto de compromisos, está medio limitado. Hay gran cantidad de profesantes que están dispuestos quizás a participar en la iglesia, a asistir, a leer la Biblia, a ofrendar, a dar diezmos, pero a la hora de establecer prioridades y tomar compromisos, seguir a Jesús, muy pocos están dispuestos a someterse a una vida de entrega. Me preguntaba, hemos decidido seguir a Cristo. Nosotros hemos tomado decisiones que son importantes. Seguir a Cristo significa por un momento también que vamos a enfrentar momentos de dificultad. En Marcos 10, 17, 22 podemos ver las primeras reacciones de algunos que son confrontados con el llamado de que le sigamos. Ahí está la historia del joven rico, ¿se acuerdan, no? El joven rico, que podíamos decir que este joven lo tenía, en cierta forma, muchas cosas eran a favor. Tenía posiblemente esa buena familia, ¿no es cierto? Un estándar económico muy bueno, tenía una condición social, estaba bien, ¿eh? Y se encuentra con Jesús, ¿no es cierto? Se encuentra y él le dice: maestro bueno, ¿cómo puedo ir? ¿Qué puedo hacer para entrar al reino de Dios? Y el Señor le dice y le empieza a contar, ¿no es cierto?, lo que son los mandamientos, y él parece que estaba pero impecable, estaba pero súper bien, ¿eh? Pero como al Señor no le podemos ocultar nada, había algo que estaba ahí que era de tropiezo. Y es el hecho que en un momento le dice: déjalo todo y sígueme. Déjalo todo y sígueme. En cierta forma, el hecho de que fuera rico no estaba mal, pero las riquezas ocupaban un lugar muy importante en su corazón, y eso le era tropiezo. Uno se puede preguntar en estos tiempos y ahora, ¿hay algo que me impide, podríamos decir, responder a esa pregunta y a ese llamado que me dice: Señor, sígueme? ¿Hay algo en nuestras vidas que impide ir más allá de un fuerte compromiso con Dios? ¿Hay algo en nuestra vida que podemos quizás semejarnos con el joven rico y es un punto de limitancia para continuar? No voy a hacer más allá preguntas ni levantar la mano, sino que es algo entre tú y Dios. Si queremos mayores compromisos, es una conversación que tienes que tener tú y Dios. Pero el Señor día a día te dice: sígueme. En la almohada, cuando te levantes en la mañana, te dice: sígueme. Cuando estás y sales de tu casa, camino al trabajo o a algún otro lugar, Él te dice: sígueme. Grandes multitudes seguían al Señor.
¿no es cierto? Nos podemos recordar en muchos casos que hemos leído, ¿no es cierto? Habían personas que ahí se ponían quizás al borde de la calle, ahí mirando, y ahí tenemos quizás un Zaqueo que quería ver a Jesús, ¿no es cierto? Habían muchas multitudes que querían ver a Jesús, pero simplemente querían verlo, no había más allá. Habían personas que querían sanidad, sí, está bien, el hecho que quisieran una sanidad, pero el factor estaba que el Señor le daba la sanidad, pero cuando escuchaba la voz que le decía, sígueme, llegaban hasta ahí. Habían personas también que pasaron necesidad, como lo hemos leído cuando se hace la multiplicación de panes y peces, ¿no es cierto? Las personas se quedaban con los panes y los peces, pero cuando el Señor le decía, sígueme, se quedaban hasta ahí. El sígueme es una situación muy confrontacional también. No podemos quedarnos indiferentes, pero vemos que cuando el Señor nos llama a seguirles, es por el bien de nosotros, de cada uno de nosotros. El Señor sigue en estos tiempos diciéndonos que sigamos adelante y no frenemos en nuestros compromisos y en nuestro avance. En Lucas 9:23 es muy claro en mencionarlos algunas cosas para nuestras vidas. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, dice, toma su cruz y sígueme. Por eso yo le decía que el Señor día a día a ti te dice, sígueme. Te dice, sígueme cada día. Porque hay luchas en las cuales tenemos que enfrentar día a día. Cada uno lo sabe. Cada uno sabe sus apretones, sus demandas. Pero Él al oído te dice, sígueme. En Hechos 12:6, y con eso estoy como cerrando, hay una situación muy particular con la vida de Pedro, donde él se encuentra ahí en un lugar muy incómodo, pero antes de ir para allá, personas han decidido seguir a Cristo y, como una vez escuchamos, le costó la vida. Ellos, con convicciones profundas, decidieron seguir a Cristo y no volver atrás. ¿Se acuerdan que el pastor nos dijo, he decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. En Hechos 12:6 nos encontramos con Pedro, donde está en la cárcel. Y él también estaba a punto de que lo llevaran a juicio y hubiera una sentencia de muerte sobre su vida. Pero lo que me llama la atención es que el ángel dice, he aquí se presentó un ángel y una luz resplandeció la cárcel, tocando a Pedro el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, en la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro, dando a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. El Señor está preocupado de nosotros. El Señor sabe que si estás en alguna cárcel, Él te va a sacar de ahí. Si estamos en una condición similar, el Señor está ahí, presente. Y Él te dice, cíñete, ponte las sandalias, ponte la ropa y sígueme. Van a pasar varias puertas como pasó Pedro, pero al final siempre vamos a salir en victoria. En victoria. Toda la gloria y la honra para Dios. Démosle un aplauso al Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. Le invito a que oremos, amén. Gracias, bendito Dios santo poderoso. Gracias por el lindo tiempo que tú nos has dado desde un principio hasta el fin, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones, por tener la linda oportunidad de dar un abrazo a aquellas vidas nuevas que están compartiendo con nosotros. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos y tus hijas que están formando parte nuevamente de la iglesia, Señor, y que tu palabra haga ese efecto que es el propósito que tú quieres. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas y que tengamos siempre esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, muchas gracias, te alabamos y te glorificamos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.